capítulo 6. Y si lo encuentra y puede ponerse de pie, queremos leer este pasaje, si se puede, de pie. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 13. Nos ponemos de pie entonces, Efesios capítulo 6, versículo 13, y luego vamos a saltar al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Sin lugar a dudas, querido hermano y querida hermana, todos sin excepción hemos pasado días malos. Hemos atravesado y experimentado personalmente y como familia, como iglesia, días malos, temporadas malas, días que no solamente son de 24 horas, uno anhelaría que el día malo solo tuviese 24 horas, pero todos, creo yo, sin lugar a duda, hemos experimentado temporadas donde no solamente luchamos o enfrentamos un problema, sino que enfrentamos un día malo, una temporada mala, difícil, de prueba, no solamente de un problema, sino muchos problemas que vienen a la vida del creyente. Lo más difícil para el creyente, querida iglesia, usted y yo que estamos en este camino de fe, que estamos en este peregrinaje espiritual, que hemos comenzado a caminar en este camino de luz con el Señor Jesús, lo más difícil no es que vengan días malos, no es que el creyente atraviese temporadas malas, llenas de 1, 2, 3, muchos problemas. Lo que agudiza el día malo, querida iglesia, es esa sensación aparente que Dios está ausente, que Dios está lejano, que Dios no aparece en medio del día malo. Lo crítico para la vida de la iglesia, donde se genera la crisis de fe en la vida de todo creyente, no es atravesar días malos, sino que en el día malo, aparentemente Dios está lejano, Dios está ausente. Sus promesas de amor que nos susurra al oído su palabra, que somos especial tesoro, que somos amados por Él, no aparecen por ningún lado. Y entonces se genera dentro de nosotros, dentro del creyente, una crisis de fe. ¿Cómo es que Dios dice que me ama si atravieso, si me sucede esto? ¿Cómo es que dice Dios que somos su especial tesoro, la niña de sus ojos, si atravesamos situaciones dolorosas como esta? Y en la experiencia del creyente, el creyente tiene que ir enfrentando días malos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Enfrentando días malos, temporadas, periodos malos, difíciles, llenos de dolor, llenos de separación, de angustia, donde el creyente necesita enfrentarlos, tal como la palabra de Dios nos manda a enfrentarlos. Ninguno de nosotros puede enfrentar días malos, temporadas malas en la fe, como quizás la que atravesamos en este momento, creyendo que nuestra popularidad en las redes sociales nos van a salvar del día malo.
Yo creo que sería muy iluso para aquel que llegase a pensar que cuando viene el día malo a su vida o la temporada o el periodo malo a su vida, va a poder hacerle frente, quizás rodeándose de personas, de amigos. Pueden ayudar. Sin lugar a dudas pueden traer un poco de consuelo, de ánimo, de motivación. Pero querida iglesia, la palabra de Dios esta mañana nos recuerda que el creyente atraviesa días malos, temporadas malas, y la única manera de enfrentar, escríbalo por favor, porque probablemente usted esta mañana en este primer culto pueda decir: hermano, mire, toda mi vida ha sido una vida de gozo y de alegría, no he atravesado temporadas malas. ¡Qué bueno! Le felicitamos. Pero usted y yo, si hemos creído en Jesús, necesitamos estar preparados para enfrentar el día malo. Y la única manera para enfrentar el día malo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, es con el escudo de la fe. ¿De qué otra manera el creyente puede hacerle frente a días y temporadas difíciles, llenas de prueba? ¿De qué otra manera la iglesia va a enfrentar tiempos difíciles si no es aferrados, agarrados, anclados a la fe que tenemos un Dios bueno? ¿De qué otra manera, iglesia? ¿De qué otra manera cuando el alma trata de despertar, cuando el alma trata de asimilar lo que está pasando? ¿Cómo puede el creyente enfrentar tiempos difíciles? La iglesia a través de la historia, o el pueblo de Dios a través de la historia, tuvo que aprender el conflicto de fe, de creer en un Dios bueno, de creer en un Dios santo, de creer en un Dios misericordioso y experimentar en la vida cotidiana situaciones difíciles de dolor. El pueblo de Dios desde temprano, históricamente, tuvo que aprender, escúcheme, aprender. Quizás usted necesita decirle al Señor: yo necesito, Señor, aprender. Y mucho más los jóvenes, que quizás pensando que tienen vigor, que tienen fuerza, que tienen lucidez, están exentos de aquellas temporadas difíciles de fe. Todo creyente quizás necesitamos decirle: Señor, yo necesito aprender, sentarme en tu pupitre, sentarme en el pupitre tuyo y aprender a enfrentar el día malo cuando venga. El pueblo de Dios, el primer libro en la historia bíblica, Job, aquel personaje de antaño, tuvo que enfrentar crisis difíciles. Crisis, cuando uno las lee, seguramente a su vida han traído consuelo, aliento. Cómo este hombre tuvo que enfrentar situaciones tremendas, hermanos. La pérdida de sus hijos, la pérdida de sus posesiones. Cualquier salvadoreño hubiera dicho: llueve sobre mojado. No acababa de terminar una prueba cuando venía otra. No acababa de irse el que le acababa de dar la noticia cuando venía otro. Y dígame usted, hermano, ¿cómo le hace un creyente para mantenerse firme? ¿Cómo le hace un creyente para mantenerse firme en la fe? ¿Cómo? Cuando las hermanas de aquel hombre llamado Lázaro salieron al encuentro de Jesús, dicen los evangelios, las dos mujeres temblaban, transpiraban, necesitaban una respuesta. ¿Por qué, Señor? Y tuvieron que experimentar la crisis de fe. ¿Cómo es posible? El que tú amas, el que tú amabas, ¿cómo es que lo amas? Dices que lo amas y no estuviste cuando más te necesitó. Se puede poner en las sandalias de ella reclamándole a Jesús, diciéndole: ¿cómo es que tú me dices que me amas? ¿Cómo es que tú dices que yo soy tu especial tesoro y no estás cuando te necesito? ¿Cómo es esto?
Que alguien nos explique cómo le hace el creyente para mantenerse firme cuando la prueba, el día malo viene a la vida. Y aquellas dos mujeres tuvieron que aprender algo que usted y yo necesitamos aprender. Aquellas dos mujeres tuvieron que aprender que el que Dios nos ame no significa que no atravesaremos pruebas y que no sentiremos literalmente la ausencia de Dios, la aparente lejanía de Dios, el abandono de Dios literal. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, dos historias que cierran el capítulo 9, la serie que hemos estado leyendo en Hechos, cierran con dos milagros que Pedro hace en Eneas, que se encontraba enfermo después de muchos años de estar enfermo, dice Lucas, y Dorcas, que había muerto, y que al saber que Pedro estaba en la región lo mandan a llamar, y Pedro entonces ora y levanta a aquella sierva que todos lloraban. Hermano, la iglesia desde su inicio tuvo que experimentar el dolor, la crisis, la angustia, la sensación de que Dios le ha abandonado, que Dios no le importa que sufra. El autor James Dobson, en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, lo dice claramente. La iglesia necesita aprender. La iglesia necesita aprender que Dios estará presente aún en aquello que no entiende. ¿Cómo le hace el creyente, hermanos? O más bien, quisiera preguntarle esta mañana, ¿cómo le ha hecho usted en su peregrinaje espiritual a esta fecha para enfrentar el día malo? ¿Cómo le ha hecho para estar firme? Por favor, denos la clave. ¿Cómo le hace el creyente para permanecer firme y no renegar contra Dios y no frustrarse de la vida cristiana e irse al mundo? ¿Cómo le hace el creyente para asimilar noticias como la de esta mañana? ¿Cómo le hace el creyente cuando leen la palabra y dice, cuando pases por las aguas no te ahogarán y cuando pases por el fuego no te quemarás? ¿Cómo le hace el creyente para asimilar y entender que aquí dice una cosa, pero que en la vida cotidiana experimento otra? ¿Cómo le hace el creyente? ¿Cuál es la perspectiva que la iglesia necesita tener? ¿Cuál es la perspectiva que el joven cristiano, la iglesia cristiana, necesitamos aprender cuando venga el día malo? ¿Cuál? ¿Cómo le hizo Jesús, hermanos? ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Cómo enfrentó Jesús el aparente abandono de Dios, de su Padre, la ausencia de su Padre? Y me encanta, vamos al Salmo 22, que es el texto de la predicación esta mañana. Porque este salmo, que muchos han dicho que es un salmo mesiánico, nos da la respuesta, iglesia. En medio de las lágrimas de las hermanas esta mañana, del pesar en el corazón de la iglesia por estas pérdidas, aquí hay un principio. Quizás usted diga esta mañana, bueno, estoy bien, tengo salud, todo va bien. Aprenda este principio. Tome esta palabra, guárdela y sáquela con fe cuando venga el día malo a su vida. El Salmo 22 es el salmo que recitó Jesús en su momento de angustia. Así lo dicen los evangelios, cuando exclamó desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactami, Padre, ¿por qué me has
abandonado. Y todo judío entiende, en la época de Jesús, quien recitaba una parte del Salmo es que estaba recitando todo el Salmo. Y mire lo que Jesús recitó en el día malo. ¿Qué fue lo que Jesús se aferró? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? ¿Lo escuchó, hermano? ¿Por qué? ¿Cuántas veces se repite por qué? 2, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has soltado? Escríbalo a la par de su versículo. ¿Por qué me has soltado? ¿Por qué estás tan lejos? Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estos versículos, querida iglesia, describen la crisis de fe del creyente. Estos versículos describen el llanto, describen las palabras que salen de lo más profundo del alma en momentos difíciles. Tan difíciles quizás como la muerte de un ser tan cercano, tan querido. Difíciles quizás como cuando se pierde toda la casa. Difíciles cuando le dan una noticia de una enfermedad crónica. Estos dos versículos describen el llanto, el grito de auxilio, de ayuda, la crisis dentro del alma que clama y que siente. Escúcheme, siente. Aquí no se vale decir, hermano, no llore, sea hombre. Los cristianos no lloran. Hay gente que se atreve a decir de esta manera, bueno, mire, un creyente que llora es un creyente que le falta fe. Imagínese hasta dónde hemos llegado, al punto de creer o no creer que Dios nos hizo con emociones. Emociones que forman parte de nuestra alma, de nuestro corazón. Tristeza, ansiedad, angustia, dolor, temor. Estos dos versículos describen el grito de auxilio del alma de alguien que sufre. Pero no solo que sufre, hermanos. Alguien que atraviesa el día malo. Alguien que atraviesa quizás semanas malas, temporada mala. Alguien que no solo atraviesa lo malo, sino que siente que Dios no responde, que Dios no sale al auxilio, que Dios se esconde, que Dios lo suelta. Y las palabras de Jesús en la cruz nos indican, hermano, nos ayudan a comprender lo que usted y yo experimentamos, lo que la iglesia experimenta cuando se presentan los días malos. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted, hermano, en sus crisis? Quizás alguien diga, bueno, hermano, no ha sido tan aguda mi crisis como estar colgado en una cruz, desnudo, objeto de burla, de menosprecio, con heridas. Pero usted ha sentido, usted ha experimentado sin lugar a dudas momentos en su alma así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué, Señor, si mi corazón está entregado a ti? ¿Alguien se identifica con eso? ¿Por qué? Está bien que alguien de pronto ande con un pie en el mundo, ¿me entiende? Y con un pie en la iglesia. Y que de pronto, bueno, está atravesando situaciones en su vida, como Pablo mismo lo dice, bueno, su sufrimiento quizás es por malhechor. Es decir, porque sus caminos no son rectos y él probablemente ha buscado en su desobediencia a Dios a provocar aquello que le está trayendo dolor. Pero cuando sufres, cuando atraviesas días malos y eres aquel o aquella consagrada al Señor y tu corazón
Tu pensamiento solo es Jesús. Tu perspectiva es Jesús. Tu respirar es servir a la iglesia, servirle al Señor con tu vida. Y cuando atraviesas esto, el grito del alma es: ¿por qué? ¿Por qué me sueltas? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué? Y cuando uno piensa que lo que Jesús pronunció en la cruz es todo lo que el Salmo inspirado David escribe, entonces uno encuentra sentido. Y el creyente encuentra sentido en el versículo 3, versículo 9 y versículo 19. Si usted es un poco detallista en la lectura y en el estudio de la Biblia, se va a dar cuenta que hay 3 peros que Reina Valera los traduce en los primeros 2 como pero, versículo 3, versículo 9, pero, y versículo 19 lo traduce más tú, que es pero tú. Y donde se genera, hermano, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la ausencia, en medio de lo que nuestros ojos ven, en medio de esa perspectiva que tenemos, que todo se acabó, que todo se está derrumbando, que parece ser que Dios me soltó, que parece ser que Dios no está presente, que parece ser que Dios se olvidó. Lo que cambia la perspectiva es mirar con ojos de fe. Querida iglesia, aprendamos esto. Cuando venga el día malo, lo que nos sostiene es la perspectiva de fe que tenemos en Dios. En otras palabras, la misma palabra dice: puestos los ojos en Jesús, poned la mira en las cosas de arriba. Cuando el creyente en medio de la crisis, aún con su dolor, aún con su angustia, aún con su pérdida, logra levantar un tantito la vista al cielo, encuentra fe, encuentra esperanza. Lo que sostuvo al Señor Jesús en el día malo, en el sentimiento que su padre, se puede poner a pensar, hermano, su padre estaba ausente. Lo que sostuvo a Jesús, hermano, fue la fe en su Padre. Y hay 2 principios. Versículo 3 dice: pero tú, ¿qué dice su Biblia? Eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Léalo conmigo: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué es lo que dice David en este salmo? ¿Qué es lo que Jesús pronuncia cuando recita este salmo en la cruz? Pero tú eres santo. Qué bueno y qué deleitoso es para el creyente levantar la mirada en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio del dolor, levantar la mirada y recordar el carácter puro, santo, completo de Dios. Es decir, que su carácter santo me garantiza que Él no hará nada como el ser humano puede llegar a ser, como para dañar o para vengarse y destruir. Cuando David dice en el versículo 3, pero tú, es un cambio, hermanos, es un giro. En otras palabras, estoy viendo mi crisis, estoy viendo la ausencia, estoy viendo el dolor, estoy viendo la angustia, estoy encerrado en la ansiedad, en la depresión, pero levanto los ojos y doy un giro en fe y recuerdo que Él es santo y que su carácter es puro. Y si su carácter es santo y puro, sus propósitos son buenos. Aquí está el primer principio, hermano. La perspectiva que el creyente debe de tener en el día malo es recordar en fe que Dios tiene un propósito y que su propósito es puro. No lo entiendo, no lo asimilo, mi alma no lo comprende,
lágrimas, dolor, no lo logro asimilar. Necesito fe para recitar lo que Jesús recitó, pero tú. Y 3 veces dirá, pero tú, en la crisis, porque el versículo que continúa después dice, mas yo soy gusano. Y parece ser entonces que la angustia que tenemos, la crisis que tenemos es tan grande que es inevitable mirarla. Yo he escuchado también pastores que dicen, bueno hermano, mire, no ponga sus ojos en el problema. ¿Ha escuchado eso, no? Son estribillos de esta teología nueva, ¿no? De declarar, de decretar, bueno, ahora hasta en Twitter se ha puesto de moda esto de decretar, ¿verdad? Ordenar, declarar. Pero en medio de la iglesia se ha filtrado esta tendencia, ¿verdad? No ponga sus ojos en el problema. Su Dios, dice la gente, es más grande que el problema. Y está bien, hay un principio atrás de eso. Dios es más grande que mi problema. Pero el asunto que yo veo en este salmo es que el que escribe este salmo y Jesús mismo que experimenta este salmo, lo que ve a su alrededor es tan evidente que lucha, escríbalo, lucha. Hermano, ha luchado con crisis de fe, tratando de creerle a Dios, pero sus ojos físicos ven alrededor y lo que ven es tan grande que es inevitable verlo. Y se genera dentro del creyente una lucha. Estoy tratando de creerle que Dios es santo, que Él tiene un propósito recto, puro, que Él, lo que está sucediendo, Él lo ha permitido, no para destruirme. Él tiene un propósito que no entiendo. Pero mire el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, vergüenza de los hombres, despreciado del pueblo. Léalo conmigo, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. ¿Qué dice su Biblia? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué interesante. Lo que veía alrededor era gente burlándose. Lo que veía alrededor era la realidad, evidente realidad. Y la lucha del creyente es poder dar este giro en fe y tener esta perspectiva que nuestro Padre, en primer lugar, es santo. Y santo significa que su carácter es puro y que sus propósitos, todo lo que salga de él, su naturaleza, no hay ni siquiera una pizca, una grieta. Santiago lo va a decir, todo lo bueno procede del Padre de las luces. No hay ni siquiera una grieta al llegar a pensar en medio del dolor que bueno, quizás Dios quiere destruirme. Y en medio de la realidad, el salmista escribe, es cierto, lo que veo alrededor es gente burlándose, gente que no está conmigo, no comparte mi dolor. Y mira el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y aquí está la clave, versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hermano, ¿qué dice acá el Salmo? Vea su Biblia, ¿qué dice el Salmo? Luchando con lo que está viendo, luchando con lo que está pasando, luchando con lo que escucha. Se puede imaginar este día que celebramos la mesa del Señor, recordamos el sacrificio, los gritos, la burla, las palabras de la gente bajo la cruz, burlándose, menospreciando.
Y cualquiera podría decir, hermano, ¿y qué hago? ¿Me tapo los oídos? Oigo lo que dicen. Visitando a alguien en el hospital en cierta ocasión, en medio de esos pasillos tan fríos del seguro, en las madrugadas, donde el paciente de la cama, si es cristiano, que en medio de la enfermedad en la cual ha llevado allí, tiene que luchar con lo que oye en la madrugada, con el, ¿cómo le llaman? Código, doctores, ¿cómo le llaman? Código 1, ¿verdad? Y de pronto entonces escucha, está en la cama, pero sus oídos escuchan que la gente corre, y de pronto escucha quejidos del de la derecha, y después escucha quejidos desde el frente, y después escucha que rodean al que está enfrente, y de pronto alguien logra decir, se nos fue. Y el que está en la cama escucha. ¿Cómo le hace el creyente, hermanos, cuando lo que escucha es todo contrario a lo que él está creyendo? Jesús, al estar en la cruz, colgado en la cruz, luchando, clamándole a Dios, ¿por qué me has abandonado? Recuerda, tú eres santo, tú tienes un propósito recto, puro, pero en medio de lo que escucha también recuerda. Y dice el Salmo, y usa la figura en el versículo 9, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Aún antes de nacer fui echado sobre ti, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Qué significa esto? A ver, hermanas, a usted que Dios le dio el privilegio en su vientre de tener hijos, ¿qué significa? ¿Qué es lo que el salmista, qué figura, qué es lo que el salmista está queriendo ejemplificar? ¿Qué atributo de Dios? ¿Qué cualidad de Dios recuerda el salmista cuando escucha cosas negativas a su alrededor, pero gira en fe, cree en fe y dice, pero tú, ¿qué atributo de Dios? Usando la figura que estuvo en el vientre de su madre, que en los pechos de su madre fue reposado. ¿Qué figura? ¿Qué atributo de Dios? ¿Sabe cuál? Por eso en el versículo 11, él dice, no te alejes. Gracias. No te alejes. ¿Lo leyó? No te alejes de mí. ¿Sabe cuál es la perspectiva del creyente en el día malo? En primer lugar, recordar que Dios es santo. Yo creo, podría decir alguien en el día malo, yo creo. Siento el abandono de Dios, siento la ausencia de Dios, pero creo que Él tiene un propósito, es santo. Pero en segundo lugar, su presencia está conmigo. Cuando el salmista usa la figura del vientre, del pecho, lo que está diciendo, no te alejes. Yo sé que estás conmigo. Yo sé que tú estás aquí. Sí, mi alma clama, mi alma grita, mi ser no siente que estás aquí. Mi garganta grita, no me abandones, no me sueltes, pero yo sé, pero tú estás presente. Tu presencia está conmigo, no te alejes. Y lo que va a sostener al salmista en este salmo, lo que sostuvo a Jesús alrededor de este salmo, es creer que en su angustia su padre aparentemente lo había abandonado, pero su padre tenía un propósito en medio de la prueba, hermano. Tú puedes decirle esta mañana, la iglesia puede decirle con las noticias que hemos recibido, podemos decirle esta mañana, Señor, en medio del dolor, en medio de la separación, tú tienes un propósito. En medio del dolor, tú tienes un propósito. Y tú estás presente. Estás presente. El Salmo 22, queridos hermanos, es un salmo que nos anima esta mañana.
a tener la perspectiva que en el día malo lo que sostiene nuestra vida es la fe que tenemos. Preciosa fe, hermano, cuídela. Cuídela. Ejercítela. Acciónela. Póngala a trabajar, como Pablo le dice a los de Tesalónica, la obra de vuestra fe. Trabaje su fe, accione su fe. Será difícil para un creyente accionar la fe, madurar en fe, crecer la fe, si durante todo su día lo que menos lee es la palabra, lo que menos busca es la oración. Será difícil para un creyente que se deleita en el día a día con series de televisión, hay gente en este tiempo que, hermano, usted le pregunta por la última serie de Netflix y se la dice, se la cuenta. Juego de Tronos, pregúntele al que está a la par. Se va a admirar, hermano. Está bien el gentil, está bien la gente allá afuera, hermano. Míreme la seña, está bien la gente allá afuera, que lo cautiva, que lo apasiona, que lo amarra. Pero un creyente que se va a apasionar, se va a cautivar más por las cosas del mundo que por la palabra, eso es de afligirse. El Salmo 22 nos anima esta mañana a tener la perspectiva que el creyente debe tener en el día malo. Dios es santo, y si Él es santo, sus propósitos son buenos. Y Él está presente, cercano. Lo que nos sostiene, hermanos, cuando todo se derrumba, cuando viene la crisis, es que Dios está presente. Dios está presente. Dios está presente. Y Él ha prometido estar. Así lo dijo a sus discípulos: yo estaré. No dijo yo quizás, si me queda tiempo, tal vez, quién sabe, yo estaré. Y esta mañana animémonos con esta palabra, hermanos. Nos duele el corazón, pero animémonos con este principio. Padre, esta mañana a ti venimos y levantamos nuestra mirada como tu pueblo lo hizo en el pasado, como tu iglesia lo aprendió a hacer en el pasado. Levantamos nuestra mirada de fe y nos animamos con lo que este salmo nos enseña. Tú eres santo. Tienes un propósito. No logramos entender tu propósito y quizás ni queremos entenderlo completamente. Tan solo nos da paz saber que tú tienes un propósito, que tú estás cerca. Cercano estás tú, Señor. Cercano. Por eso confiamos esta mañana en ti. Tu sacrificio, tu obediencia en la cruz, tu sufrimiento, pero tu fe en tu Padre nos anima esta mañana.
Hermanos, preparemos nuestro corazón. Vamos a pasar el tiempo de la mesa del Señor. Voy a pedir al pastor Amil.